Hola, hola Maya, buenas Hola, tardes. profe, buenas tardes. Anda muy loco el internet, mira, logré rayando la hora, pero ya estoy aquí y podemos iniciar rápidamente ante las circunstancias que estamos viviendo de conectividad. ¿Qué, qué broncas con la conectividad, eh? Andan, andan muy... Yo creo que la lluvia, los aguaceros han permitido darnos esta gran noticia. Pero bueno, me da gusto verlos, qué bueno, buenas tardes a los que se están conectando ya, los que ya estamos en esto. Este, como siempre, por la más cordial bienvenida y sí saber en la clase anterior su comentario. Es bien importante que siempre tengamos un comentario, porque de lo contrario, pues no podemos seguir dando o podríamos hablar pensando en dar un palos de ciego. Entonces, adelante, si son tan amables. ¿Quién dice yo? Elizabeth, hoy sí vino Elizabeth, Maya. Elizabeth no vino la clase pasada, pero Maya sí. Entonces, Bueno, la adelante. clase pasada se comentaba que la auditoría administrativa nos servía de mucho para saber cómo estaba nuestro patrimonio, cómo estaba la situación financiera de una empresa, e igual nos ¿Sí? ayudaba a examinarla. Era prácticamente como un examen que nos ayudaba a saber, por ejemplo, si yo iba a invertir en una empresa, me ayudaba a saber si era una buena toma de decisión hacerlo. Al igual se hablaba que se recomendaba hacerla 2 veces al año o 3 veces por cada 3 meses. También se habló de los objetivos, que eran de control, de productividad, de organización, servicio y calidad, entre otros que se mencionaron, pero englobando todo, prácticamente nos ayudaba a saber si lo que nosotros teníamos plasmado en nuestros documentos era lo que realmente estaba sucediendo dentro de la empresa, tanto de forma organizacional, tanto de forma de calidad. En el punto de productividad nos ayudaba para optimizar el aprovechamiento de nuestros recursos y de nuestros trabajadores. Y bueno, prácticamente la auditoría no se debería de tomar como algo malo o algo de que se le tenga que temer, sino al contrario, esto nos ayudaría demasiado para, para subir nuestra productividad, nuestra eficacia de una empresa. Y es por eso que se recomendaba hacerla cada cierto tiempo. Correcto. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, no han llegado todos. Faltan alguna buena cantidad de compañeros de nosotros. Pero también no sé si ya trabajamos con ustedes y tocamos lo referente a los tres principios básicos de la auditoría, como viene siendo el principio de la evaluación, el principio de independientemente de los principios que manejábamos, los que comentaste, Maya, de control, de servicio, de calidad. Hablábamos de tres principios rectores que se tienen que tomar en cuenta y es conveniente para que nosotros podamos tratar lo referente a la auditoría. Yo soy muy reiterativo, muy reiterativo en el sentido de que nosotros debemos de, este, de tener muy en cuenta que a pesar de que ustedes son contadores y están dentro de un ámbito contable, pues no vayan a caer pues a veces somos muy dados en cuestiones de confusión, porque ustedes dirían, bueno, es que yo voy a ser contador, soy contador de hecho, y entonces
¿para qué hago esto si yo tengo una percepción diferente de lo que es la auditoría? La auditoría que ustedes van a realizar es una auditoría contable, es una auditoría específica. Y en este caso, la auditoría administrativa tiene ese, ese manejo contextual, esa adaptación a cualquier área de la empresa. Dijiste cosas muy interesantes donde ya denota esa captación y ese pensamiento global. A mí me encanta, créanme que una de las actividades que más me gustó realizar fue la auditoría, porque es como un reto. Claro que también les voy a decir algo, y deben de evitarlo, que sea una actividad mórbica. Hay gente que pues en su actuación y en su trabajo pareciera que disfruta el querer encontrar algo que esté mal porque disfruta eh, plantearlo y bueno, como él está fuera del problema, hay un disfrute insano. Hay que ser muy elocuentes en esto para no tener al final esas contaminaciones que nos da pues la satisfacción del dolor ajeno. En este caso, ustedes me corrigen, pero en cuanto a estos principios de la auditoría, principios rectores, pues nos viene a hablar y ya más adelante vamos a seguir con, no sé si eh, les diga algo el sentido de la evaluación. Generalmente nosotros, en este sentido de evaluación desde el punto de vista de auditor, aquí no vamos nosotros, no estamos para cuestionar si las personas que trabajan, y hablo de las personas que tienen capacidad de decisión. La capacidad de decisión son aquellos personajes que ocupan puestos de funcionarios. Hay dos tipos de empleados, están los funcionarios y están los trabajadores o los empleados. El funcionario es una persona que por su capacidad y perfil profesional, experimental, académico y todo lo que pueda tener, tienen y les es otorgado la capacidad de decisión, la capacidad de mando, la autoridad. Ellos son los que se encargan de planear, ellos son los que se encargan de tomar la decisión de cómo se va a trabajar. Y el trabajador, el empleado, válgase la redundancia, únicamente ejecuta. Este personaje no puede cambiar las órdenes que le dieron para trabajar. Entonces, yo no pongo en tela de juicio esta capacidad técnica y de experiencia de estas personas, sino más bien la auditoría va a tener como objetivo en este momento de llevar a cabo un examen, una revisión y una evaluación sobre la calidad del trabajo que tenga este personaje, tanto individual como colectivo. Lo que yo voy a evaluar son los resultados, es el impacto que tengan sus decisiones y su programa de trabajo sobre los objetivos de la empresa. Estas personas tienen la responsabilidad de la administración de la empresa, de su funcionamiento, de sus áreas operacionales. Y obviamente yo lo que sí voy a exponer, si tiene o no la capacidad y si ha elegido correctamente ese modelo de trabajo, esa metodología que me dé la tranquilidad y la seguridad de la implantación de estos controles son los adecuados porque me van a dar una seguridad muy grande. Si los controles que van a monitorear esta actividad son los adecuados, por supuesto que yo voy a tener una gran seguridad de que la calidad está asegurada y que todo lo que se esté haciendo de acuerdo a las normas que se establecen.
y que mis planes y mis programas se están ejecutando como se planeó, cómo se diseñaron, en tiempos, en espacio, en momentos de evaluación. Pero también algo que yo pienso que me podría dar mucha tranquilidad, bueno, pues es que voy pasito a pasito al cumplimiento de mis objetivos. Eso también se va a ver reflejado de alguna manera en el área costos o gastos más bien, porque cuando yo veo que mis gastos que se componen de todos los materiales, los equipos, la capacitación, el personal, material para la operación, material de oficina, se manejan constantemente, entonces también la auditoría y a través de esto, esta información me está mostrando que todos mis recursos, todos, se están aplicando de forma consciente, de forma efectiva y sobre todo me está llevando a una economización en los gastos. Eso es bien importante la evaluación. Aquí, por ejemplo, cuando ustedes evalúen, pues ya no está por demás que se los vuelva yo a repetir. Tienen que establecer correctamente su imagen, su integridad. En ese sentido, hay una responsabilidad muy grande, porque esta aplicación de la auditoría nos viene prácticamente a determinar y a decirnos que lo que se está haciendo realmente en los niveles que tienen la capacidad de decisión y en los que ejecutan, nos está diciendo que vamos o no por buen camino. La práctica, pues puede uno estar o no de acuerdo con lo que están haciendo, lo que está ocurriendo, pero lo importante es que los procedimientos de auditoría deben de respaldar en la capacidad a través de la técnica, que nos permitirá comprobar a través de la observación directa, a través de la verificación de la información de todos los ámbitos y el análisis, que nos confirmen que todos los datos que nos están dando son fidedignos, están completos y se pueden aplicar. Esto nos habla de una necesidad de estos datos, de su aparición y conformación y se vuelven imprescindibles. Nosotros, como un ejemplo aleatorio, si yo voy al médico, yo no le voy a decir al médico ni le voy a exigir efectividad si él no tiene mi expediente clínico de varios años o de varios meses atrás, porque entonces él cómo podría comprobar, cómo podría observar y verificar mi estado de salud si no tiene esa información que le compruebe y que vea cuál ha sido el comportamiento de mi salud en los últimos 6 meses. Aquí se demuestra que la información es necesaria y es imprescindible. Pero también nos está hablando de esa capacidad congruente y obviamente tolerante, porque si yo no le doy lo suficiente al médico para que me pueda diagnosticar, pues tampoco los médicos son magos. Y así es en las empresas. Si a los trabajadores no les doy lo suficiente, hice un muy buen proyecto financiero, pero resulta que proyecté mal al futuro y ahora los gastos me están comiendo y quiero efectividad, pues no lo puedo exigir. En términos de recursos humanos, nosotros le llamamos paridad, paridad y responsabilidad. El nivel de responsabilidad de un puesto tiene que ir en paridad con sus actividades. Y si esta persona depende de mí y no le doy los insumos suficientes, ¿cómo le puedo exigir calidad? Pues aunque no quieran creerlos, hay personas que lo exigen. Hay personas que dice uno,
Es increíble que a las personas les exijan tanto, pero no le dan con qué trabajar. Eso es cierto, ¿eh? Hay mucha gente. Y la otra, que hay muchos jefes que creen que sus trabajadores tienen, son adivinos. Oye, no hiciste lo que quedamos, no hiciste el trabajo, sí o no, sí. Pues no me dijo usted, jefe. ¿Y por qué no? Pues no me dijo. Creemos, creemos que nuestros colaboradores son adivinos. Todos nosotros, por supuesto, además del pensamiento administrativo, no quiero que sean administradores, pero sí deben de ser muy inteligentes en este caso, deben de tener esa habilidad que muy pocos llegan a tener, o yo creo que no se los dicen en sus clases porque no lo explotan. Esto hay que explotarlo. Ustedes siempre van a tener ese paso adelante si de alguna u otra manera se posesionan como administradores. ¿Por qué? Porque van a permitirse tener una visión de cómo lo haría un administrador, un jefe, un área de la operación, cómo trabajaría un gerente. Por eso es que esta actividad no es prioritaria o no es exclusiva del área contable. Nos está hablando de una actividad de auditoría general en la cual ustedes pueden tener a través de este sentido administrativo, pues pueden tener una visión analítica que muy poca gente llega a tener. Siempre actuamos y aquí de lo que se trata es que ustedes tengan un razonamiento lógico y tomen decisiones totalmente fundamentadas. La metodología de la auditoría administrativa, sabemos que una metodología pues, es un conjunto de pasos, es una serie de etapas que nos van a permitir de manera organizada y de manera sistemática recopilar la información que necesitamos. Acuérdense que la información tiene que ser veraz, tiene que ser clara, entendible y sobre todo debe de tener una pequeña característica. Debe de estar completa. Nunca permitan que la gente les entregue la información como si fueran dosis de medicina. Hoy te doy un poquito, mañana otro poquito. No. Si no está completa, no reciban la información, porque siempre tendrán trabajos abiertos y si esa persona no les completa esta información, pues ese trabajo es pérdida de tiempo y van ustedes a tener una afectación muy fuerte en sus resultados. Por eso hablamos de una actividad sistemática y bien organizada a la hora de recopilar la información. Este proceso de auditoría va a ser fácil y va a ser muy accesible siempre y cuando establezcamos el modelo a seguir. Porque cuando nosotros hagamos el trabajo de exposición, ya sea en una información de resultados ante los directivos o a través de un informe, no solamente le estamos diciendo en qué estuvo mal o en qué están fallando, sino que también vamos a tener la habilidad de hacer propuestas donde esta gente pueda, aplicando esto y todo con una visión clara de ayudar, van a poder optimizar el funcionamiento, la utilización de recursos, tener una proyección sustentada al futuro, tanto de la empresa o de una institución. La metodología es muy importante ser metódico. Todos nosotros somos metodólogos lógicos. ¿Y por qué somos metodólogos lógicos? Porque alguien de ustedes en la mañana, en vez de desayunar, dice voy a comer.
o voy a cenar? ¿Alguien lo dice? No, profe. Pues no, nadie lo dice, porque la palabra en sí encierra todo el contexto que no, a veces no tenemos, o no entendemos, o no lo conocemos. ¿Qué significa la palabra desayuno? ¿Se han preguntado eso alguna vez? Estamos en auditoría, ¿eh? No crean que estoy hablando de otra cosa. Es nada más para hacer una referencia lógica de que todos somos lógicos y metódicos. ¿Qué significa la palabra desayuno? Pues sería la primera comida del día, ¿no? Algo ligero, por decirlo Eso, así. ¿ves cómo ya la conceptualizaste? Incluso te pueden decir, ¿vas a comer o a desayunar? ¿Vas a desayunar? Pues es que comer A ver, sería la acción, ¿no? la acción, más sin O, embargo, ¿cómo le o tal decimos a vez sería también por el horario. el horario? ¿Qué más? ¿Qué más? Ustedes digan. Es bien interesante a veces nuestra vida coloquial, nuestra vida doméstica, porque ahí tenemos la respuesta muchas veces de los procesos educativos y académicos y de comprensión y del conocimiento de nuestro entorno. Porque sí, en sí la palabra desayuno está bien empleada porque la palabra des siempre nos habla de destruir, de separar, de desagrupar algo. Desagrupar. O sea, a ver, agrúpense. Ah, ok, ahora desagrúpense y cada quien se va por su lado. Y en el caso del desayuno, nos está diciendo que va a suspender el ayuno. El ayuno es el hecho de que no tenemos nada en el estómago, no hemos hecho la acción de comer. Entonces el desayuno significa romper el ayuno. Y la primera comida que rompe el ayuno en la concepción y en la interpretación es el desayuno. Y comer, aunque es el verbo y la acción de ingestar alimentos, ¿verdad? Es la acción, también la conceptualizamos como la comida de mediodía asociada a un horario. Después de las 2 de la tarde ya es comida. Fíjense cómo somos metódicos. Y sabemos que la palabra cena, cena con C, porque cena con S, tiene que ver con la gente adulta. Los senadores, en la época romana, era el grupo, era ese aparato político creado por Marco Aurelio en el sueño republicano. Y se llamaba senadores porque toda la gente era gente mayor que era sabia y conocía y sabía tomar decisiones por conocimiento y por experiencia. Y la cena con C, pues es el acto de asociado ya a la parte nocturna. Y somos metodólogos porque nadie concibe en su acción matutina a la hora de despertar, nadie, ¿verdad? Dice, pues sabes que ya tengo hambre. Y en vez de decir de desayunar, dice, voy a cenar. ¿O no? ¿O qué les parece? ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, en este caso de metodología, la primera parte de esta metodología, la planeación. ¿No se les hace conocida la planeación, jóvenes? Sí, profe. ¿Alguien me puede decir qué significado tiene o qué significa para ustedes la planeación?
Sería como buscar la forma de cumplir un objetivo o una meta por medio de técnicas. ¿Sí? Ya utilizan comúnmente sus técnicas. ¿Qué técnicas? Pues si yo voy a planear, pues la primera gran, el primer gran reto de ustedes, pues es muy sencillo. ¿Sobre qué quieren planear? Ok, vamos a hacer una planeación de una auditoría administrativa. Y han estado ustedes en este momento, han estado en contacto con esta empresa y han visto este, una actuación, una conducta, hay problemas, eh, en fin, simple y sencillamente tienen muchos focos rojos, ¿sale? Entonces, ¿cuál sería su objetivo para aplicar una auditoría? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Qué harían ustedes? Bueno, yo lo que haría es, si ya estudié la empresa y veo que hay muchos focos rojos, ir por la cabeza, por decirlo así, porque si todo está mal, inicia desde el jefe. El jefe sería el que no sabe dar las órdenes o no sabe repartir bien las tareas. Y Bien, ver qué métodos utiliza y tal vez darle una retroalimentación o unos, no consejos, pero sí unas opciones para que pueda mejorar toda su organigrama o bueno, el trabajo que hace. ¿sí? Ese es un objetivo que yo lo traduciría entonces a analizar eh, qué es lo que está ocurriendo y si el jefe, como dices, pues tiene este, pues esa capacidad de mandar, ¿sí? Yo creo que lo que estás en este momento y Madaí, pues obviamente el objetivo va de la mano con lo que nos comenta Maya. Primero, pues, dices, tengo muchos focos rojos, pues tengo que ver a la cabeza de la empresa, ¿no? Si pues, está tomando las decisiones, sabe mandar, está tomando las herramientas y el objetivo, pues aparte de eso, ¿por qué lo quieres hacer, Maya? Seguramente por el concepto de Madaí, la mejora continua, la optimización de la empresa, de los recursos, de todo. Entonces, estamos creando ya un objetivo para que nosotros hagamos una planeación de la auditoría. No podemos tener una planeación si no tenemos el objetivo. Punto importantísimo. Si nosotros no sabemos qué hacer, ni cómo hacerlo, ni para qué lo quiero hacer, entonces difícilmente yo voy a tener esa capacidad. Y si yo deseo hacer una auditoría y planearla, pues debo de tener mi objetivo. La planeación, en este caso, en su aplicación, nos permite elegir cuáles van a ser los lineamientos a seguir para que nosotros podamos eh, llevar a cabo una auditoría. Obviamente, cuando yo planeo, lo que hago es analizo. Hago un método analítico. Este método analítico me va a permitir esto, conocer y tener la información fidedigna de todos los factores y elementos que yo pretendo entender y que voy a evaluar. Si yo ya tengo esa información de estos elementos, entonces voy a aplicar un método analítico sobre
toda esta información que me llegó. Y este método analítico me va a permitir ir desmenuzando, pero a la vez ir comprendiendo y me va dando a luz de lo que yo quiero entender, saber y conocer. De acuerdo a este comportamiento de estos elementos, yo establezco una serie de alternativas para poder solucionar. Estas alternativas son de contención. La palabra contención significa detener, puede ser temporalmente. Por ejemplo, cuando llueve, la gente se está inundando y viene una corriente y saben que se van a inundar y la gente pone un dique o una barda. Generalmente en emergencias llenan de los costales de arena y los van apilando haciendo una especie de barda, de dique, se llama dique, y obviamente evita que pase en ese momento el agua, pero es temporal, porque puede ser que la corriente puede crecer más, se desborde un río y ese dique pues sea rebasado. Así es esto también. Yo voy a generar acciones correctivas y son temporales. Y inmediatamente tengo que hacer un trabajo de prevención, y eso es lo que vamos a hacer en la auditoría. Vamos a proponerle al empresario, ya solucionamos su problema, mire, ya lo detuvimos y ya funcionó. Pero para que esto no sea temporal y sea ya algo pues seguro, tenemos que hacer un plan estratégico, que son todas las acciones que vamos a aplicar para que esto no vuelva a ocurrir. Y entonces hacemos un trabajo de prevención. La auditoría en esta planeación debe de tener este camino para prevenirnos de futuros errores y tengamos problemas legales de cualquier situación. Es interesante, porque además, en un segundo punto de esta metodología, me habla de la instrumentación. ¿Qué entendemos por instrumentos? Pues los instrumentos siempre serán todas las técnicas, todas las herramientas que nosotros vamos a aplicar para esta recolección de los datos. ¿Alguien de ustedes conoce algunas técnicas? ¿Han oído hablar de algunas técnicas? Por ejemplo, pues en caso de las empresas, pues es solicitar la información a través de un oficio. ¿Qué documentos, qué papelería, qué recopiladores? Toda la información tiene que ir asociada al área en función, al área a la cual yo quiero auditar. Número 2, ¿puedo también yo establecer un proceso de entrevistas para los trabajadores, incluso eligiendo qué tipo de trabajadores y a quienes no? También se puede hacer esa técnica, cuestionarios, entrevistas, formularios, solicitud de la información por medio de un oficio, pero también pueden obtener parte de esta información a través de entrevistas informales. ¿Cuáles son esas entrevistas informales? Por ejemplo, es muy dado el auditor en el momento de aplicarla
es un instrumento muy curioso. Es informal, de hecho, pues no debiera de ser de alguna manera, pero va al comedor de la empresa y se sienta, y ahí hay alguien y empieza a preguntarle, ¿y tú qué haces? ¿Cuál es tu función? Y empieza de una manera informal, pero él tiene la habilidad de captar todo lo que le digan. Entonces, tenemos que usar la instrumentación para que podamos nosotros recolectar esta información. Número 3, tenemos que examinarla. Cuando hacemos el análisis, estamos examinando si estas técnicas que aplicamos son las correctas y nos dan el resultado que estamos esperando. Porque inmediatamente tenemos que evaluarlas. Al hacer una evaluación, estamos nosotros recibiendo de parte de esta documentación la dimensión y nos estamos incluso hasta imaginando la situación de la empresa o de la escuela, de la institución o del club o del centro nocturno, de lo que sea. Cuando vamos analizando registros, partidas, informes, pues nosotros prácticamente estamos entrando a la parte oscura, secreta, confidencial de una empresa. Y podemos pasar al siguiente bloque. Informaremos, al final de la auditoría, informaremos a través de la redacción de un informe, válgase la redundancia. El informe no tiene que ser de chorrocientas mil hojas. Yo cuando veo el informe presidencial, que hacen tomos y tomos y tomos y tomos, yo me pregunto, ¿las leerán? ¿Los analizarán? ¿Tendrán tiempo nuestros ocupados políticos de leer un informe presidencial? ¿Ustedes qué opinan? ¿Tendrán o no tendrán tiempo? Y yo les voy a decir una cosa, yo creo que no, ni lo ven, porque las decisiones que toman siguen siendo las mismas o peores. Sin menoscabar la honrosa actividad de político, esta es una demostración clara de que cuando pasa un informe y no pasa nada, pues es que ni siquiera lo leyeron. El informe, al final de una auditoría, además de ser simple, nos da o nos muestra el resultado de la entidad auditada. Y nos podemos dar cuenta si el objetivo se cumplió. Todo esto que nosotros informamos, lo que hacemos es prácticamente exhibir los puntos débiles, pero también las propuestas de mejora continua, como nos los decía Madaí ahí en el chat. ¿Sí? ¿Sí, compañeras? Están muy silenciosas hoy. Elisbeth, Madaí, Maya. ¿Nos faltó quién? Nos faltó Gonzalo, no, Luis. Luis, ¿y quién más nos faltó? Hay alguien más. Bueno, ya pasaré mi reporte, no es cierto. ¿Alguna duda, pregunta? Madaí, Maya, Elisbeth. Nos faltó ¿cómo se llama? Montserrat, ¿verdad?
Profe, yo tengo una pregunta, pero creo que es un poquito aparte de la importancia de la auditoría. Tú dime. Bueno, supongamos que yo como dueña de una empresa mando a hacer la auditoría para prevención. Y tiempo Sí. después, o semanas, bueno, a corto tiempo, me mandan a hacer una auditoría gubernamental, o sea, por la Ujú. secretaría. Pero me van a auditar lo mismo que yo mandé a auditar. ¿Les podría Sí. servir esa auditoría o y auditarme, no sé, otra parte de la empresa? ¿O forzosamente me tendrían que hacer el mismo procedimiento? Sale. Híjole. Hoy sí me tacleaste. No es cierto. Mira, cuando tú mandas a hacer una auditoría, depende. Hay dos tipos de auditoría. A lo mejor tú tienes dentro de tu organigrama un área de auditoría interna. Él, por default, el auditor interno por default, te va a estar entregando auditorías, eh, nosotros llamamos graneadas, es decir, eh, sin llevar un orden, pero hoy audita el área contable, hoy audita el área de operación, hoy audita recursos humanos, o sea, va haciendo este tipo de trabajo aleatorio. Ese tipo de auditorías, el primer punto, ahorita te digo el otro, este tipo de auditorías que tú estás recibiendo sin que las mandes a hacer, porque es el trabajo específico de tu auditor interno, eh, son válidas para ti de forma interna. Te van dando la seguridad de que tu empresa va caminando bien. Si en ese momento llegara un auditor externo, un auditor por parte del SAT, a realizarte una auditoría, pues él ya, para empezar, él lleva el área específica que va a auditar, ¿sí? Y entonces a él no le va a servir, a ti no te va a servir las auditorías que va aplicando. Vamos a imaginar que de las auditorías que hace el interno, una de ellas coincide con el área que va a auditar este auditor externo. Y si tú le dices, mire, mi auditor interno me hace mis auditorías cada 3 meses, y aquí están, y le van a servir, por política y por procedimiento, el auditor externo te va a decir que no sirven, porque tu auditor interno, a lo mejor con la auditoría que te aplique el externo, tú descubres que tu auditor interno te ha estado engañando. Por eso no pueden ser tomadas en cuenta, porque una de dos, te está engañando o la otra está maquillando información. El auditor interno al final es tu empleado. Entonces, por supuesto que no va a servir sus auditorías porque este cuate, auditor interno, tiene una relación laboral contigo, tiene un compromiso laboral, por lo tanto, difícilmente pues va a hablar mal de ti. Y la otra puede ser que él te esté robando. Entonces el auditor externo al hacer la auditoría, pues te puede sacar de ese error diciéndote que tu auditor te ha estado engañando porque está maquillando informes, ingresos, aparentemente todo entra bien y resulta que tienes un déficit de tantos miles de pesos y que se detectaron en una cuenta personal de tu auditor interno. Puede ser una de esas, que descubra pues un robo. La otra, el auditor interno no tiene fe pública, o sea, no puede ser tomada válida su opinión porque él es tu empleado. Por lo tanto, no podría, no tiene validez, vamos a llamarle, ni ética ni moral. Nunca, jamás, Maya,
Esto ya es de lo que me decías, que tú le dijeras al auditor que tu personaje hizo tu auditoría. Nunca le digas que si le puede servir. Las auditorías las conservas y tu auditor interno es el que va a atender al auditor externo y entre ellos van a estar negociando, van a estar fluyendo la información porque se supone que tu auditor interno es el experto y él con las auditorías que ha aplicado y coincidentemente vienen a auditar una área que yo te estoy entregando a la auditoría como interno, pues yo ya conozco la información, su funcionamiento, dónde está, y cuando este cuate solicite documentos, pues yo se los voy a estar proporcionando, pero yo sé lo que le voy a dar, yo sé cómo se va a manejar, pero el auditor externo no sabe que él ya hizo auditorías. O sea, ya lleva mucha ventaja tu auditor interno. Por otro lado, los auditores externos, voy a imaginarme que viene a auditar el área de mantenimiento industrial y tus recipientes sujetos a presión, que es una auditoría muy delicada. ¿Por qué? Porque te van a revisar la caldera, te van a revisar los compresores de diferentes materiales, el compresor de aire, el compresor de amoníaco, el compresor de oxígeno, de hidrógeno, y son muy peligrosos. Entonces tú, por supuesto, que puedes tener, aquí es donde te va a servir tu auditor interno. Interno, entre comillas, porque el auditor que tú tienes es un auditor que te presta el servicio profesional de un despacho, de un gabinete de auditores y que tienen la certificación por parte de la Secretaría del Trabajo para auditar recipientes sujetos a presión. Y como ellos llegan y te hacen el estudio y te dan las observaciones y todo lo que hay que hacer, cuando llega el auditor externo y te dice que te va a auditar el área de tus contenedores a presión, tú le hablas a tu despacho asesor y dices, oye, tengo aquí a los de la Secretaría del Trabajo y vienen a auditar la caldera, los compresores, los cilindros, todo. Entonces llega tu auditor que te presta el servicio y habla con él y le enseña, ahí sí para que veas, le enseña la auditoría que él hace y entonces el auditor externo dice, muchas gracias, con permiso, y se va. Se va, obviamente le entrega todos los resultados a este auditor externo. ¿Por qué esa sí te sirvió? Porque es un auditor externo que tú pagaste. Aunque le hayas pagado, pero él, su dictamen, va respaldado por la firma, por el número que le fue otorgado por la Secretaría del Trabajo como auditor externo especializado en recipientes sujetos a presión con la certificación correspondiente. Entonces el auditor externo cuando llega y ve eso, él toma notas, documenta y dice muchas gracias, con permiso, y se va. Ahí sí te sirve tu auditoría. No te sirve cuando es tu auditor interno y está en tu nómina. Ese que llegó no está en tu nómina. Tú pagas honorarios por servicios profesionales. ¿Sí se entiende? Lo que sí no es recomendable es que si tú mandaste a hacer una auditoría externa y el auditor externo de la Secretaría llega a hacer la misma auditoría, si el auditor que tú contrataste tiene certificación, sí te sirve la auditoría. Si el contador que contrataste no tiene certificación para dar fe pública, no te sirve, pero el contador sí puede atender a los contadores de la Secretaría y entre contadores pues se darán un tiro. Esa es una seguridad y tranquilidad porque tú prácticamente te estás protegiendo y estás exigiendo
Y ahí tú vas a darte cuenta si el contador que tú contrataste, pues es chucha cuerera, si sabe, y además hasta le puedes dar que salió bien la auditoría y no hubo ningún problema, qué padre, que para la secretaría y para tu contador, pues igual hasta le puedes dar un reconocimiento si así lo deseas. Y eso pues lo compromete a que haga mejor su trabajo. Ojo, sí te sirve cuando el contador que contrataste es un contador certificado. No te sirve si no tienes certificación, pero sí te va a servir para que él negocie, gestione la auditoría y esté ahí pendiente el tiempo que esté el auditor. Ya entre contadores y auditores se entiende. ¿De acuerdo? Sí, profesor, gracias. ¿Segura? Sí, segura. Elisbeth, Madaí. Miren, esto que les acabo de comentar, nunca lo van a encontrar en un libro. Encuentran el concepto y sabemos que llega un auditor, pues sí, lo tenemos que tomar en cuenta. Pero esto que les acabo yo de comentar, no está en los libros, ¿sí? Esto no... La gente que escribe libros, en su mayoría, son académicos, en su mayoría. Hay algunos que tendrán, y son buenos, sus libros se pueden dar cuenta cuando tienen experiencia laboral. Pero una cosa es lo que podemos ver de una manera lógica y secuencial, pero en un aspecto de trabajo y en un aspecto laboral, pues cada uno de nosotros va adquiriendo un estilo propio de trabajo, va uno adquiriendo cierta experiencia para ir creando factores de prevención y factores de protección cuando se presente alguna situación como esta. Eso es experiencia personal. Yo esto que les estoy comentando, bueno, es básicamente por experiencia que yo adquirí durante muchos años y pues muchas veces puse en práctica y pues siempre me funcionó. Entonces yo creo que con la adecuada adecuación que hagan ustedes, con un uso pues acondicionado a esta nueva, pues, a la modernidad, yo creo que bien les puede servir esto que les comenté, porque también va a dejar ver en ustedes elementos que dé confianza, pues si ustedes son los dueños, a ustedes mismos. Si son empleados, pues a su patrón, a su jefe, le va a decir, oye, eres bueno, ¿eh? Te batiste bien contra estos cuates, ¿no? Y te felicito. Y a lo mejor hasta viene acompañado de un pequeño bono de, pues esto es productividad también. Entonces yo siempre trato de transmitirles cómo trabajarían, tomando en cuenta que yo bueno, tuve mucha relación con auditores en cuanto a auditorías que nos hicieron, y también me fijé muy bien cómo los contadores eh, se las gastan duro para ganar una apelación de una auditoría contable por parte del SAT, ¿eh? Y pude ver gente con unos argumentos, ahora sí que unas herramientas y una experiencia que me dejaron boquiabierto cuando vi pues, que lograron revertir la auditoría de la Secretaría de Hacienda y además de revertirla, pues esta empresa, esta dueña, pues todavía obtuvo una retribución al serle devuelto parte de un impuesto que no debía de haber pagado y una retribución. Dije, bueno, todo se puede. Y mi única función también aquí con ustedes, pues es comentarles cosas como estas, que les vaya dando también esas herramientas para que el día de mañana pues tengan argumentos y echar mano en situaciones que se les presenten como esta. Es- Creo que es la obligación de todos los maestros compartir sus experiencias. No van a trabajar igual, pero sí va a ser fundamental de una posible orientación de cómo actuarían ustedes. ¿Ok?
Les hago esta aclaración porque pues si lo buscan en los libros pues no va a estar. Pero pues se siente bien compartir, de verdad, ¿eh? La importancia de la auditoría, por lo tanto, y aunado a sus dudas, pues nos viene a decir que es una herramienta imprescindible, es fundamental para que nosotros podamos tener, eh, podamos estar observando y enterándonos de cómo va funcionando nuestras áreas de trabajo, nuestras operaciones. Esto nos permitirá detectar, hace un rato hablábamos de los puntos rojos, y darle inmediata solución. Aquí sí, para que vean, ¿no? Si yo tengo un problema de algún asiento contable y omití el pago de un impuesto, no por dolo, simplemente porque fue algo que yo no lo conocía y yo ya lo detecté, por lo que gusten y manden, por una revista que leí, por un anuncio que hicieron en televisión, por un amigo que tiene una empresa similar y no está haciendo lo mismo, por cualquier punto que les llegue esa inquietud, inmediatamente su contador, para eso tienen un contador general ahí, una chucha cuerera, un contador gerencial. Bueno, ¿sabes qué, mano? Propuestas. Y si el contador le dice, pues hay que esperarnos a ver qué pasa, no le sirve, ¿eh? Pero si el contador le dice, permítame, ahorita voy a elaborar una complementaria, pum, 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 y va al tercer día y la presenta, ese contador sabe lo que tiene que hacer. Una complementaria significa un acto de buena fe ante la instancia gubernamental donde tú encontraste esa omisión y la estás presentando como un acto de buena fe, asumiendo y absorbiendo los cargos y las multas o las sanciones a que te hagas acreedor, pero ya lo presentaste. Cuando Hacienda ve ese tipo de actitudes empresariales, por supuesto que no actúa contra ustedes. Eso es elemental. Cuando nosotros detectamos deficiencias no es para que nos quedemos lamentando, llorando de lo que ya no hice. Se puede hacer, se puede corregir. ¿Tiene un costo? Sí, pero también tiene un beneficio, que la instancia Hacienda, por ejemplo, los ve como actos de buena fe. Y en ese momento, pues ustedes están cumpliendo, están tranquilos, ya taparon, ya subsanaron ese problema y están listos para que también la auditoría opere como ese mecanismo de mejora continua y empiecen a preparar, a impulsar, a proyectar el desarrollo de su empresa de una manera continua. Ha llegado ahí y ustedes están con esta actividad responsable, están proyectando su empresa a, a lugares, a metas más ambiciosas. La mejora tiene que ser continua. Las auditorías administrativas se realizan, y aquí nos dice por lo menos cada año. Nos habla de empresas públicas y privadas. Por supuesto que se aplica igual en los dos lados y pues siempre tiene también una obligación de que nos va actualizando. No solamente en el funcionamiento de la empresa, en lo que ya tiene y lo que puede tener o carece de eso. Hay algo importante aquí de la auditoría administrativa. También nos está diciendo, a la hora de esta información, nos está proporcionando dos aspectos importantes. A lo mejor, una reorganización o en casos graves, una reingeniería. No solamente me debe de decir lo que me hace falta,
sino también lo que me sobra. A lo mejor en ese estudio de auditoría, la propuesta es aplicar una reorganización en determinadas áreas. ¿Por qué? Pues porque tienes demasiada gente y además un 10, un 15% de esa gente, todos repiten el mismo trabajo, hacen lo mismo. Y en esa área, que bien puede operar con 2 personas, pues tienes 8. Uno pone el sello, uno pone el número, uno lo revisa, y hasta que llega. ¿Por qué no hacer un estudio financiero del costo de sueldos y salarios de ese departamento y se presenta en el previo de la auditoría, se presenta diciendo que hacen lo mismo y te está costando 10,000 pesos mensuales? ¿Por qué? Pues porque ganan 2,000 pesos. ¿Qué pasaría? Digo, es un supuesto. ¿Qué pasaría si yo hago una reorganización y digo, miren, este departamento bien puede funcionar con 2 personas? Al mismo tiempo que hoy se puede todo. Al mismo tiempo de que pones el sello, puedes poner el número, puedes registrarlo y puedes pasarlo. Entonces tú haces el avalúo de cuánto cuesta esas 5 gentes que hacen eso. No, pues me cuestan 10,000 pesos. Mira, ¿qué pasa si tú le aumentas al que gane, al que se quede, le aumentas el doble? En vez de ganar 2,000, que gane 4,000, va a estar feliz porque va a ganar 4,000 pesos, va a hacer el trabajo de los otros 4 y te vas a ahorrar 8,000 pesos o 6,000 pesos. Eso funciona así. Pero a veces, cuando ya no entendemos los objetivos, cuando ya hay un clima laboral deteriorado, cuando el dinero ya no alcanza, cuando hay peleas, broncas y todo lo que se pueden imaginar, entonces como auditor tú sugieres una reingeniería. Y la reingeniería son cambios drásticos. Aquí no hay nada de que un departamento, aquí son todos, y entonces llegas a un área y le dices, mira, tú y tú y tú, y tú, ustedes 5 tienen 15 días para aprenderse el manual de todos, bien, porque vamos a hacer una evaluación y el que gana se queda, los demás se van. Las reingenierías son duras, dolorosas, drásticas, pero sirve para reacomodar todo y volver a tomar el curso de la empresa. Por eso es que las auditorías, además de la información y todo lo que vamos a ir actualizando, también nos da ese chance de ver qué nos está volviendo, qué se está volviendo obsoleto. Por eso es importante hacer auditorías. Y aquí no es en cada año. Nosotros las aplicamos generalmente cuando es una empresa nueva, cada 3 meses. Después de tal vez 3 años, pues se proponen 2 veces al año. Y obviamente hay auditorías que vamos nosotros programando cuando sabemos que se acerca la hora de presentar la información, ya sea fiscal, ya sea de la Secretaría del Trabajo, ya sea de capacitación y adiestramiento, de Seguro Social, de Infonavit. Entonces, esas auditorías se programan para que se hagan un poquito antes, unos 2 meses antes de que llegue el auditor, porque ya sabemos que va a ir, y cuando llegue, bueno, pues ya pueda ser todo más fácil y amable. Este tipo de auditorías se pueden realizar. Yo siempre le dije a las personas que sacáramos provecho del pago de servicios profesionales y que fuera nuestro despacho de asesores y de consultores. Por supuesto que lo van a hacer porque soy su cliente. Entonces, hay que aprovechar todo esto. El resultado de las auditorías es muy importante porque, pues, vamos a poder tomar decisiones más correctas, más acertadas, apoyadas ya en un examen, en un diagnóstico, en un estudio, pero también, pues, son bien importantes porque también la gente, podemos saber qué necesita la gente, qué materiales, qué equipo, qué capacitación necesita,
porque finalmente quienes hacen el funcionamiento de una empresa son las personas. Y en este tipo de resultados no podemos nosotros cerrar los ojos ante la necesidad de que el personal tenga mayores recursos y atenciones y, ¿por qué no?, mayores cuidados. También las auditorías sugieren eso. En muchas ocasiones es a través de las auditorías en que los altos mandos de una compañía no solamente toman decisiones, por supuesto, muy importantes, sino que también pueden abrir la puerta a inversores, gente que no es dueño de la empresa, pero que ustedes lanzan una convocatoria solicitando gente que quiera invertir, no comprar sus acciones, ojo, invertir únicamente con un contrato detallado, tanto jurídico como mercantil y obviamente administrativo, que le permita a esta persona, ante los papeles que ve, ante la imagen de la empresa, pues tenga confianza y diga, con sus asesores, por supuesto, qué me aconsejan? ¿Si es confiable invertir en esta empresa? Mire, sí, porque sus estados financieros, sus estados de resultados, sus balances, toda su contabilidad presenta solvencia. No tienen problemas fiscales, han presentado todo en tiempo y forma. Mire, en este aspecto de publicidad es y tiene mucho prestigio. Y les dicen, adelante, quiero invertir. También la auditoría nos da esa oportunidad de mantener una imagen sana y cordial de la empresa que sea, pues obviamente, un incentivo para aquellos que no tienen empresas, pero siempre andan buscando invertir su dinero. Y como ya los bancos no están seguros y pagan muy poquito, pues las empresas son una muy, pero muy buena opción para una utilidad, obviamente también con su responsabilidad fiscal correspondiente. Si yo invierto en esa empresa y gano, pues también tengo que pagar impuestos. Bueno, todo esto se discute en la gestión con el equipo empresarial, contadores, jurídicos, mercantilistas y el equipo inversor con la misma gente, los abogados, sus inversiones, sus estudios financieros y hacen el negocio. Una vez que termine el plazo de acuerdo al contrato que se estableció del orden mercantil, pues cada quien se separa y estuvo muy feliz de invertir en tu empresa, mucho gusto. Ahí si hay otra oportunidad, pues negociaremos. Y tristemente las auditorías también, pues pueden dar el último clavo al ataúd para una empresa que ya no es rentable y la opción es cerrarla. Y la cierran porque ni siquiera hay alguien que la quiera comprar. También las auditorías nos dicen lo que hace un rato comentábamos, si tenemos o no personal de más. Y si no, pues deshacerse de ellos. Cuando ustedes entraron a esta materia auditoría administrativa, ¿qué se imaginaron? Es interesante porque siempre tenemos una concepción o una percepción. ¿Qué se imaginaron? Sí, sí sí va correspondiendo a su expectativa o tenían otra expectativa. Bueno, en lo que piensan, les diré que las auditorías administrativas pues se aplican en todas las empresas, en todas las organizaciones privadas, públicas. Y, por ejemplo, si hacen auditorías cuando la empresa pues está próxima a pues a un cierre, o también si quiere obtener una certificación de calidad.
Hoy, pues, no sé, la tendencia, la moda, la costumbre, nos ha llevado a buscar a cualquier costo una certificación. Y una empresa certificada, pues es prácticamente una candidata a ser parte de un entorno específico empresarial. Las empresas del Parque Industrial Finza, pues son empresas que, vamos, tienen la certificación de calidad acorde a la de Volkswagen y por eso son sus proveedores. Si no, pues no serían proveedores. También cuando esto sucede, pues se tiene que hacer primero una auditoría de cuáles son los instrumentos administrativos, la funcionalidad, la misión, la visión y toda la filosofía empresarial, sus diferentes formatos, formas de trabajar, órdenes, sus mecanismos de todo, todo, todo. ¿Para qué? Para que en la auditoría a ustedes, pues prácticamente les... así es, Madaí. Si te das cuenta, y ahorita que estamos hablando de auditoría, de proceso y todo esto, pues sí, tienes toda la razón. Este tipo de actividad generalmente la aplican los administradores, porque si a mí me dicen que haga yo una auditoría contable, pues no es mi competencia. Y cuando digo no es mi competencia, pues no tengo el acervo académico ni tampoco el acervo eh, pues documental para hacer una auditoría contable. Yo podría incluso transgredir alguna ley, una ley fiscal o del código fiscal, y me podría ser acreedor a una sanción por haber, aunque haya sido sin dolo, pero yo no lo debo de hacer. En cambio, las auditorías administrativas, pues las aplican los administradores. También hay gente que las aplica como los ingenieros industriales, también como los contadores, hay gente que lo hace, eh, porque es pues general y es universal, y por supuesto que se lo hacemos a una empresa en su totalidad. Y siempre las certificaciones de calidad pues vienen a ser a través de una revisión muy minuciosa, demasiado minuciosa al respecto de este, las operaciones de la empresa. Entonces llega la certificadora y dice, ya tenemos el dictamen, mira, tienes que cambiar la forma de registro, tienes que cambiar esto. Al dueño le dicen, tiene usted que rehacer su política, su filosofía para darle otra imagen a la empresa. Y todo se va así. Cuando se cumplen todas las observaciones de la casa certificadora, se hace una nueva auditoría y entonces dicen, se le otorga la certificación. Todas sus técnicas, métodos, procedimientos, procesos, la gente capacitada, todos quedan certificados porque han cumplido con los lineamientos y ¡zas! Ahora ya son empresas de calidad mundial porque han sido certificadas. Madaí, ¿por qué no estudiaste administración mejor? Es cierto, no estoy diciendo que te cambies, ¿eh? Una pregunta por lo que me decías que habías laborado. Eh, un ingeniero. Sí, es que hay un pequeño problema en esto. Yo creo que si existe contadores públicos es porque pues son necesarios. Si existen administradores, pues porque son necesarios, por algo existen las carreras. Pero a veces los ingenieros, sobre todo los industriales,
tienen un pequeño problema. Se creen todólogos. Y te lo digo porque a mí me pasó y lo viví. Cuando un ingeniero un día llegó y me dijo, es que yo puedo hacer el trabajo del administrador, le dije, sí, ¿y por qué? Y ya me empezó a decir una sarta de incoherencias. Dije, pues sí, a lo mejor sí lo puedes hacer, no me voy a pelear. Pero si tú estás aquí y yo estoy aquí, es porque por algo existen las profesiones. Pero coincidentemente se presentó un auditor del Seguro Social y entonces me habló el contador. Me dice, oye, licenciado, échanos del seguro, porque yo atendía ese tipo de trabajos. Fíjate, ni siquiera era el contador, ¿eh? Las auditorías yo las atendía. Entonces, le dije a mi amigo, era mi amigo el contador, éramos muy amigos. Oye, Jorge, ¿sabes qué? Yo no la voy a atender. ¿Por qué? Dije, no, porque ya le platiqué rápidamente y me dice, aviéntale el tiro al ingeniero. Ya que lo mando a traer, ahí estaba el auditor. Sale ingeniero, dije, pues ya llegó el momento de que hagas mi trabajo. Atiende al auditor del Seguro Social. Uno, pobre cuate, me dice, no, no, espérate, yo puedo. No, no, a ver, tú dijiste que puedes hacer mi trabajo y ahí está el auditor del seguro, atiéndelo. Pues por supuesto que no. Es como si yo hiciera un arco media punta para hacer una nave industrial. No lo sé hacer. Como a lo mejor puedo contratar a alguien que sí sepa y lo puedo coordinar y puedo como administrador aprovechar el conocimiento de este ingeniero y me voy a hacer la nave con las especificaciones. Es más, hasta me va a hacer un estudio de factibilidad. Pero que yo lo haga, pues no, porque no soy todólogo. Zapatero a tu zapato. Así es, mi querida amiga Madaí. En este caso, y qué bueno, ver los campos de aplicación de la auditoría. Y bueno, no hay que volverlo a repetir. Se aplica a todas las organizaciones. No importa a qué se dediquen, qué hagan y qué no hagan. Todas las auditorías son aplicables y tienen como funcionamiento principal, pues la mejora. ¿Qué usamos? Procesos, reglas, pero todo esto que usamos tiene que ser congruente a la actividad de la empresa. La auditoría administrativa se puede aplicar tanto a organizaciones privadas, públicas, como sociales. O sea, no tiene mayor problemática. Las empresas privadas, aquí se aplica, por supuesto que son todas aquellas que el capital viene de un inversor o de unos inversionistas. Es un capital particular, es privado. Los fines principales que nosotros vemos y que buscamos en una auditoría en su mejora continua, pues siempre será lucrar, obtener una utilidad, obtener ganancias. Las empresas apoyadas en auditoría administrativa, pues se designa que para ese apoyo se realicen con ciertos periodos y además siempre buscando eficiencia en los procesos, en las operaciones e incrementar las utilidades. En la actualidad, muchas empresas de esta clasificación buscan lo que decíamos hace un ratito, la certificación de calidad. Porque obtenerla simplemente nos pone en esa vitrina de empresas exquisitas de calidad mundial y que obviamente podemos nosotros incursionar como proveedores, como certificadores. Incluso muchas empresas se convierten en centros certificadores y obviamente respetando en todo momento los indicadores de la filosofía de las certificaciones de la calidad. Por eso es que la auditoría nos va a permitir fortalecer, mejorar, no solamente los procesos internos, sino que al exterior nuestros productos llevarán ese valor agregado. Yo creo que cada vez no es nueva la auditoría, pero cada vez se puede ir descubriendo
¿para qué otra cosa se puede utilizar? Yo creo que se utiliza para todo. En cambio, por ejemplo, en las empresas públicas, pues para empezar, el capital que se administra no es privado, es producto de la recaudación fiscal, es producto del pago de los impuestos, que a su vez van a integrar el erario. Y por esa razón hay dinero para obras, para beneficios a los ciudadanos. Por supuesto que siempre se ha hablado en el ámbito público, en el ámbito gubernamental, siempre se ha hablado de la transparencia, la manera en que todos estemos enterados en qué y cómo se usaron los recursos que les fueron asignados. Y estos recursos es dinero, dinero que pagamos con nuestros impuestos y por lo tanto tenemos la obligación, más bien tenemos el derecho a que nos informen y no andar tirando el dinero sin ton ni son porque no es su dinero. La gran diferencia de un contador público más bien un funcionario público o un funcionario privado es que si el funcionario privado hace mal uso del dinero o se lo roba, pues lo meten a la cárcel. En el gobierno la gente sigue robando y sigue siendo corrupto, y eso lo debería saber nuestro presidente, porque ya llevamos 2 años combatiendo una corrupción que no se acaba. Se va a acabar cuando verdaderamente al corrupto le dé yo 50 años de cárcel por daño patrimonial a la nación y verán cómo el funcionario lo va a pensar muy bien para volver o hacer o robar. Pero no pasa nada porque si te descubren que te robaste el dinero, te inhabilitan para un cargo público 10 años y te ponen una multa, una fianza de 250,000 pesos cuando te robaste 1,000,000,000 de pesos, pues la pago riéndome y no me importa que 10 años no trabaje en el gobierno, tengo toda la lana del mundo que me robé. Pero en cambio, si se aplicaran medidas correctivas fuertes, drásticas, quitarle el dinero que se comprobó que se robó, meter los 50 años a la cárcel sin derecho a fianza, verán cómo no robarían. Pero como en el gobierno robas y te cambian de lugar y no pasa nada, entonces por eso estamos tan mal. Y no es un discurso político, es una lógica que creo que hasta el más chato en conocimientos del orden de la administración y ley pública, pues lo entendería fácilmente. Las empresas sociales o asociaciones civiles o fundaciones se han convertido en la gran casa de la fortuna, porque como viven de donaciones y muchas de ellas amparadas y camuflajeadas como empresas de beneficio social, pues operan con recursos privados, pero estos recursos son objeto de donaciones que hace la gente. Entonces, la gente que hace la donación, pues no es deducible de impuesto. Y tú, como te lo regalaron, pues no estás sujeta a la ley fiscal. Pero muchos de los que se les ocurrió hacer una fundación, una asociación civil o cosas por el estilo, pues también se hacen ricos. No podemos quitarle su beneficio social, pero también hay que entender lo que es un beneficio particular también. Más allá de todo, y yo alguna vez en una conferencia cuestioné a una contadora respecto al Teletón y claramente dijo así, literal, que tenían prácticamente prohibido hablar del Teletón. Es intocable, ¿sí? Porque es un recurso con el que se hace más rico el que lo patrocina, que es Televisa. Imagínense, todos los honorarios de los artistas que ahí salen son donaciones. El artista dona y lo quita del impuesto. Televisa presenta esas donaciones y recibe un documento
para deducirlo de impuestos. Es un negocio perfecto. Y me dijo que no podría hablar de eso. Ya para terminar nuestra clase del día de hoy, la auditoría administrativa, bueno, es una herramienta, es una necesidad, nos permite examinar, evaluar el desempeño no solamente de las personas ni de las empresas, de todo en general, y nos da esa luz para mejores oportunidades de mejora que nos lleve siempre a ser competitivos. La auditoría depende de su alcance, de su forma de aplicarse, de la organización, de la planeación y en particular nos permite revisar muy profundamente todos sus procesos. Por lo tanto, el objetivo de la auditoría administrativa será siempre mejorar, fortalecer, corregir todos nuestros procesos actuales. Y nos vemos el próximo lunes para ver finalmente toda la referente a la ética y entrar a nuestra, por aquí lo debo de tener. No, no lo tengo por acá. Al siguiente bloque. Nos vemos, cuídense mucho y muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Buen día a todos. Gracias, Maya. Buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.